visto los métodos, ¿no? Ahora vamos a ver almacenar información. Entonces, veamos en la memoria cómo almacenamos la información en circuitos bits. ¿Sí? 1. Los números. Pueden ser los números naturales, pueden ser los números enteros, pueden ser los números reales. ¿Sí? Los números reales ya sabemos que tienen, pues, entero, un punto y una fracción. Entonces, hasta ahí hemos visto. Pero además, tenemos cómo almacenamos lo que escribimos, los caracteres. Entonces, vamos a ver los almacenamientos de caracteres llamados alfanuméricos. ¿Cuáles son? Como ven, son las letras mayúsculas de A a la Z. Y además, usamos las letras minúsculas de A a la Z. ¿Sí? Además, hay caracteres especiales que usamos para escribir. Entre ellos tenemos pues, el más, la arroba, el por, el dividido, los paréntesis, los corchejitos. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos los caracteres gráficos. Y entre caracteres gráficos que nos van a servir, pues, para hacer dibujos, ¿no? Bien. 3. Vamos a ver, y por último, en 3, tenemos además que almacenar, como vamos a ver en las próximas clases, las instrucciones de programa. Entonces, las instrucciones de programa también se tienen que almacenar en memoria. Entonces, ¿okay? Entonces, 3 cosas tenemos que llevar a memoria: los números, los caracteres y además las instrucciones del programa. Bien. Veamos entonces cómo se representan, pues, los caracteres. Bien. Los caracteres, ¿no?, que nos permiten, pues, comunicarnos entre la persona y la máquina. Entonces, veamos cómo lo hacemos. Para saber que hay, o sea, ¿para qué nos sirve esta representación? Nos sirve para saber que hay alguna cosa. ¿Sí? Bien. Entonces, pero vamos a mirar lo siguiente. Entonces, ¿quién fue la persona que empezó a tratar de almacenar los caracteres? Fue un señor Höller en el censo, para saber cuánta gente, para saber cuánto hay en los censos, qué es lo que necesita una persona, cuáles son sus problemas de una persona, como hemos visto los censos. Normalmente veíamos que quien empezó a hacer los censos, pues, Estados Unidos. Normalmente era un pueblo salvaje joven, ¿sí?, de refugiados y gente inglesa que se vino. Y estaba bajo la corona inglesa, pero la corona inglesa tenía impuestos, le imponía muchas cosas, y el pueblo se rebeló e hizo su independencia. Bien. Entonces quedó George Washington ahí, y él le prometió que le iba a atender las necesidades del pueblo George Washington. Pero para poder atender las necesidades de un pueblo, se necesita preguntarle qué es lo que necesita. Entonces, no es sencillo. Entonces, pues si no, vamos a hacer dictadura, ¿no? Entonces hay que preguntarle al pueblo para qué es lo que es, cuáles son sus problemas. Bien. Entonces, los censos normalmente duraban 10 años, su proceso. ¿Por qué? Porque
había millones de habitantes en Norteamérica. Y si nosotros contamos del 1 a 1 millón, en voz alta vamos a tardar 3 meses. Entonces, ¿cómo se hacía el censo? Se hacía unas hojitas y ahí como se hacen muchas preguntas, han visto ustedes. Ahí le pasan, a ver, contésteme tal encuesta. Entonces, para hacer eso, había que poner una hojita. Y luego había que mirar qué resultado teníamos, o sea, se hacía estadísticamente, se calculaba el censo. Entonces había que leer pues millones de hojas para cada pregunta. Por ejemplo, en ese tiempo una pregunta era para una familia de 100 acres, ¿cuántas vacas tenía? Para un cuadro. Para otro cuadro, para cuántas mujeres habían en esos 100 acres. Otra pregunta, ¿cuántos niños había en los 100 acres? Otra pregunta, ¿cuántos caballos, etcétera? ¿Cuántos cultivados? Entonces, para eso había que mirar millones de papeletas. Bien. Entonces, hubieron los censos. Y el censo de 1880 se contrató mucha gente para hacerlo. Y también llegó a durar 10 años. Pero como estos señores son ordenados, ya en los próximos, mientras se procesaba el censo, ya se contrató para hacer el próximo censo los próximos 10 años. Entonces, ¿qué pasó? Aquí se contrató a un individuo llamado Hollery, que va a sacar su código Hollery, lo ven allá. Y Hollery pensó, no, si aumentamos el doble de las personas, no vamos a reducir el tiempo en la mitad. Entonces se fue a ver pues, a la historia antes. Se fue a ver a la primera, y a ver qué es lo que había antes. Entonces se da cuenta en la historia, ¿sí?, cómo se almacenaban los datos, etcétera, cómo se almacenaba el papel, cómo apareció el primer padre de la computadora, ¿sí? Las instrucciones de programa se almacenaban en tarjetas perforadas y los datos que podían, en memoria, que podían ser números o caracteres. Entonces, bien. Entonces, ¿él qué hizo? Él preparó, pasemos a la próxima hoja, una tabuladora. ¿Sí? Entonces, las instrucciones de programa, los datos para colocar los programas, pero había que leer los datos, y los datos lo hizo en tarjetas perforadas de cartón. ¿Sí? Ahí la vemos, las tarjetas perforadas de cartón, usó para almacenar los datos. Y pues los programas lo puso en cintas perforadas de cartón también. Bien, entonces, el proceso pues dio muy buen resultado. Y el proceso de 10 años que se tardaba en hacer, él solo lo hizo en 10 meses. Entonces fue y patentó esto. Pero el poder del mundo estaba en Europa. Recién el 45 ha venido a América con los norteamericanos. Entonces se fue a Europa con esa patente y decidió pues usar para otras cosas. ¿Y qué era? ¿Para qué podía ser usar? Para pues la banca. La banca. Entonces pues tenemos para los bancos, tenemos la codificación. ¿Qué significará codificación? Pues el código es una representación simbólica de un objeto. Ese es el código. ¿Okay? Entonces veamos ahora el código Hollery en tarjetas perforadas. Él usó una tarjeta perforada
de 80 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 80. Entonces, la columna hacia abajo. Bien. En cada columna se debería almacenar un único carácter. Bien. ¿Cómo almacenamos ese único carácter? La dividió la tarjeta en dos partes. Una parte roja que está acá, llamada zona, y una parte azul que la llamo dígito. Son dígitos, tenía 1, 2, 3, de 1 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, donde correspondía en la columna, si el 1 hacía una perforación en 1, el 2, el 2 una perforación en 2, y así sucesivamente, ¿no? El 9, el 8 una perforación en 8, 9 una perforación. Entonces usaba pues una perforación para indicar cada número. Bien. Bien. Entonces, pero, ¿y las letras? Para las letras, que era la zona, preparó la zona 12, 11 y 0. 12, 11 y 0, ¿sí? Entonces, pues, y ahí colocó las letras. La A era, pues, pero tenía que usar 2 perforaciones. La A era, ¿qué cosa? Era una perforación en 12 y una perforación en 1, ¿sí? La B era una perforación en 12 y otra en 2. La C una perforación en 12 y otra en 3. La D una perforación en 12 y otra en 4. O sea, para los números una sola perforación y para las letras 2 perforaciones. Una en zona y otra. Una en zona y otra en dígito. Bien. Entonces ahora vemos, recalquemos, cada columna un carácter. Cada número del 1 al 9 fue una perforación en dígito, ¿sí? Las letras, 2 perforaciones, una en zona y otra en dígito. Bien. Entonces la letra A era una en 12, otra en 1, la B era una en 12, otra en 2, la C una en 12, otra en 3, etc. Bien, para simplificar hizo un cuadrito, una tabla de doble entrada. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Sí. Y abajo tengo 12, 11 y 0, y sin perforar. Entonces ahí lo ven. La A que es 12,1, la B es 12,2, la C es 12,3, la D es 12,4, la C es 12,5 y así sucesivamente. Digo, la F es 12,5 y así sucesivamente. Bien. Y luego hasta la I que era pues 12,9, la próxima va a ser 11,1, 11,2 para la K, etcétera. ¿Sí? Pero nos llegamos en la parte de abajo y había un problema. Tenía que ser 0, 1. Pero si se torcía un poco la tarjeta, podíamos confundir los números con las letras. Entonces él dejó un vacío acá. Por problemas técnicos puso la S, la T, la U, la B, W, la X, la Y, la Z. Y por último, sin perforar, los números del 1 al 9. Bien. Entonces, veamos ahí un ejemplito. Por ejemplo, si yo tengo más 2, 4, más 2, más 2, 48, grupo T, también podemos hacer más 2, 4, ¿sí? Entonces, la M, ¿qué es? Busquémosla, la M acá. La M, la hallaron la M. ¿Me están siguiendo? La M es, pues, es 11,4, ¿no? ¿Sí?
11,4. Entonces, y ponemos pues 11,4 para la M. M 11,4. Lo ven en rojo. Acá, la M. Una perforación en 11 y otra cosa. La A es, nos miramos acá, es 12,1. Entonces, la A, una perforación en 12 y otra perforación en 1. La T es 0,3. La T es una perforación, es 0T, ¿sí? Una perforación en 0 y otra en 3. El 1 es solo una perforación en 1. El 1, una sola, sí. El 1. El 4 es solo una perforación en 4. El 8 es una perforación en 8. Y la otra T ya sabemos que es 0,3, ¿no? Ya lo hemos visto. Bien. Entonces, ¿él cuánto leía? Él leía, pues, tenía una tabuladora que leía del orden de 300 tarjetas por minuto. ¿Sí? Y al final, cuando le vendió a Europa, porque lo patentó para los bancos, llegó a leer hasta 1.200 tarjetas por minuto. Por eso pudo reducir el censo de 10 años a solo 10 meses. Y cuando había que hacer una tabla, era basta preparar con unos pocos valores el programa de la tabuladora que estaba en cintas de cartón. Bien, pasemos a la otra hoja. Bien. ¿Y qué suponemos? Y ahora vamos a suponer lo siguiente, pero el código Hollery es un código, es binario, porque yo puedo considerar que 0 es sin perforar y 1 es perforación. Entonces yo puedo hacer lo mismo, fíjense. Aquí la M era 11,4, entonces yo pongo 0 en 12, 1 en 11 por la perforación, 0, 0, 0, 0, 0, 1 en 4 y lo demás 0, ¿sí? Entonces, pues son, eran ¿cuántas posiciones? Eran 10 posiciones, 12 posiciones binarias, ¿no? Entonces, en realidad era pues un código binario, ¿no? Bien. ¿Qué hizo Hollery? Hollery fue y vendió en Europa a los bancos. Y hizo mucho dinero. Y con este método, que era una simple máquina de cartón, no hacía nada de industria, se convirtió rápidamente en la empresa más grande del mundo. Bien. Entonces, y el código Hollery todavía hasta 1970, 72, 75, la universidad lo ha usado. No hace mucho. Bien. Pero el código Hollery tenía 12 bits. O sea, 12 posiciones binarias. Entonces, se buscó, y era la mayor parte vacío, puro cero, ¿no? 0 era sin perforar, sin perforar, sin perforar. Entonces, ¿qué hizo la empresa que se construyó con Hollery, que era la empresa IBM, ¿no? La IBM salió de Hollery, de la patente de Hollery, junto con los Bush. Bien. Entonces, decidieron hacer alguna reforma del código Hollery. Entonces dijeron, ¿y por qué no la ponemos directamente en binario? Entonces, pues, y usamos, pues, solamente usamos para los números 4 posiciones binarias, ¿sí? Entonces podemos hacer la serie 1, 2, 4, 8 acá, ¿sí?
Entonces el 1 que era 0001, el 2 que era 0010, el 30011, como ya hemos visto, el 40100, el 50101, el 60110, el 70111, el 8 era 1000 y el 9 1001. Entonces, pues, todos los dígitos ahora, que eran 9, 10 con el 0, 9, entonces lo hemos reducido solo a 4. Pero tocaba la zona que era 12, 11 y 0, entonces el 12 lo usó solamente 2 posiciones binarias, el 12, 1, 1, el 11, 1, 0, y el 0, 0, 1, y sin perforar 0, 0. O sea, era 4 más 2 posiciones. Hola, Chari. Hola. Y ya te llamo dentro un ratito que estoy en media clase. ¿Estoy bien? ¿Ya? Ya. Chao. Ahorita te llamo. Bueno, ya. Entonces salió el código Hollerith. Para dígito 4 posiciones y para zona 2 posiciones. Entonces en realidad tenemos 6 posiciones binarias. ¿Y cuánto podemos almacenar en 6 posiciones binarias? Ya sabemos. Es 2 a la sexta, o sea, solo 64 caracteres. Y 64 caracteres no alcanzaban, ¿no? No alcanzar, porque tenemos de letras en inglés, tenemos 30 para mayúsculas, 30 para minúsculas, 60, más 10 para números, ya van 70, ya se pasó. Bien. Entonces, y ellos extendieron un poco más y salieron el código BSD extendido. Bien, pero esto más es historia, entonces cada uno, la IBM trabajaba con código BCD o BCD, y cada uno trabajaba como deseaba, ¿no? Codificaba para codificar sobre todo las letras y almacenar. Pero más tarde se decidieron reunirse para hacer un código para que trabajen todas las empresas. Y ese es el código ASCII. Y el código ASCII tenía solo 7 bits, porque para ser múltiplo de 2 era 8, dejaba 1 para representar, pues, caracteres especiales. 1 es reserva de los 8 bits para, pues, otros tipos de caracteres. Bien, entonces, y ahora vamos a ver cómo lo construimos, usando unas tablitas. Existen unas tablas en binario, otras tablas en hexa, ¿sí? Otras tablas así en DEC. Bien, en octavo. Veamos un poquito abajo, a la próxima hora. Bien. Entonces veamos qué hizo la reunión internacional para poder crear un nuevo código. Entonces, lógicamente dijimos, tenemos 3 bits para la zona y 4 bits para el dígito. Y sobra un bit, acá lo vemos, ¿no? Entonces, si son 3 bits, podemos usar octal. Pero si es 4 bits, podríamos usar hexa, ya saben, ¿no? Bien. Entonces tenemos acá, pues, la tablita. Entonces, zona la puso en 3. A ver, miremoslos abajo. Los números del 0 al 9 usamos la zona 3. Entonces, la zona 3 que está en rojo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las letras mayúsculas de A a la Z usamos, pues, la zona 4 y 5. Acá abajo, 4 y 5, las letras mayúsculas.
Entonces, pero era desde el cero lo dejamos libre para que concuerden con el código de IBM, entonces ABCD, H, I, J, K, ¿sí? MN, O, P, Q, ¿sí? Continuo. Las letras minúsculas, los 6 y 7, las letras minúsculas. Bien. Pero nos quedaban 0, 1 y 2. ¿Para qué se reservó 0, 1 y 2? Para pues los caracteres especiales y caracteres de control. Caracteres especiales como la suma, el por, los paréntesis, ¿sí? Bien. Caracteres de control como el espacio, ¿no? El espacio, la campanilla, el salto de línea, ¿eh? Entonces, así se hizo una tablita. Y vamos a hacer un ejemplito acá abajo. Por ejemplo, mat 248, espacio Z mayúscula. Fíjense que la M es mayúscula. Entonces, busquemos M arriba. ¿Cuál va a ser la M mayúscula? ¿Dónde la hallaron? Entonces, la M mayúscula. JKLM, ¿sí? Era 4D, ¿no? ¿Sí? Allá, ¿no? La A minúscula, 61. La T minúscula, 74. Ahí lo tenemos. 74. ¿Sí? El 2, 32. El 4, 34. El 5, el 8, 38. El que está en rojo. ¿Sí? El espacio, se inventaron ellos. El espacio le dieron el valor 20. Es un carácter de control. Y luego la Z mayúscula, ¿qué va a ser? Buscamos la Z mayúscula y ahí la tenemos. La Z mayúscula 5A. ¿No es así? No lo hemos puesto. Bien. Y lógicamente, pues, lo tenemos que poner en binario. El 4, que es en rojo 1, 0, 0. Y D, que es 1, 1, 0, 1. ¿De dónde salimos? Colocamos pues la tabla de hexa, ¿no? Y la tabla de octal. El 6, que es 1, 1, 0, ¿sí? O sea, ahí lo ven acá, sin el 0 de la... Y en hexa, pasándolo a binario, va a ser 0, 0, 0, 1, ¿sí? Para la T, que es 7, 4, entonces 7 y 4, ¿no? Con el 0 adelante. El 3 va a ser, pues, el 3 va a ser, pues, 3 y 3, 2, sí, el 2 va a ser 3, 2, el 4 va a ser 3, 4 y el 8 va a ser 3, 8, lo mismo. 3, pues, 2, 3, 4, 3, 8. El espacio, dijimos que es 2 ceros. Entonces, 2, 0, 0 y 0, 0, 0. Y ese es el código que usamos hasta ahora. Entonces, todos los almacenamientos de los computadores ahora están en el código estándar, el código ASCII. Bien, pasemos a la próxima hoja. Entonces, pues dice, es el código pues usado por todas las computadoras, ¿sí? Ahorita todavía no veamos Unicode. Entonces tiene una zona en octal, 3 bits, y dígito en hexa, 4 bits. En total, 7 bits, y queda un bit. Estamos repasando lo anterior.
Entonces son 8 bits, 2 al cubo, y un bit libre para ser usado para caracteres de otros idiomas. Por ejemplo, era inglés, la ñ no la tenemos nosotros. Y la ñ la pudo codificar porque usó pues, ese bit libre para ser usado para caracteres especiales. Entonces podemos codificar los números de 0 al 1, la mayúscula de A a la Z para 4 y 5, la minúscula, también 6 y 7. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Entonces la A es 4-1, ¿sí? Si lo vemos en la tabla. Fíjense que las mayúsculas están en 4, ¿no? 4-1. En binario, ¿qué va a ser? Pues va a ser 4, ¿sí? 0, 1, 0, 6, y luego, pues, era 1, ¿no? Está 0, 0, 0, 1 y 1. Bien. 4. Entonces, acá tenemos entonces, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Si lo ponemos en hexa 1, 2, 4, 8, 16, 32, ya sabemos, ¿sí? Entonces ponemos 64, ¿qué es? Hay que hallarlo. Más 1, 65. Entonces un 1 en 64, lo transformamos. Fíjense que un 1 en 64 y otro 1 en 8 y un 1 en 1, ¿sí? Igual 65. Entonces en DEC, y en DEC es 65, si lo ponemos. ¿Ok? Bien. Pero acá había problema. ¿Qué pasa con los chinos? ¿Qué pasa con los árabes que tienen otro alfabeto fuera del latín? Entonces, nuevamente se reunieron los informáticos a pelearse. Hicieron un código único, el Unicode. El Unicode es un código único. Y en vez de usar 8 bits, usa 16 bits. Y además tendría que ser compatible con el código ASCII. O sea, pero 2 a la 16 caracteres tendríamos. O sea, ¿cuánto? 65.536 caracteres, suficiente para todos los idiomas. Y también para los caracteres gráficos. Para los caracteres. Por ejemplo, si tengo la A, yo la puedo codificar de esta manera, poniéndole 8 ceros adelante. Entonces, así es posible codificar los caracteres. Y en el almacenamiento en disco está en A. Y fíjense algo. La mayoría nosotros los latinos usamos, ¿qué cosa? Casi código ASCII. ¿Sí? Los otros usan el código ASCII extendido, que es el Unicode. ¿Sí? Entonces podemos ya almacenar. Habrá un código para el quechua, hay un código para el quechua, hay otro código para... Ingeniero. Haremos ya se va a cortar, ¿no? Sí, ingeniero. Entramos de nuevo. Ya, al mismo link, por favor. Chicos, por favor, todos nuevamente se vuelven a conectar al mismo link. Bien. Entonces, veamos lo de agua. Entonces, ya hemos terminado toda la parte numérica, ¿sí? Y la parte de ASCII. Entonces, con eso, pronto vamos a tomar el parcial. Ahora vamos a hablar dentro de un ratito. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿qué es hardware? Ya habíamos dicho.
Es la parte, pues, correspondiente a circuitos electrónicos, a partes mecánicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar con ese. Y definamos primero un computador. Un computador es un dispositivo usado para procesar información. Y así de esta manera obtener un resultado. Entonces, para eso usamos un computador. Ustedes quieren, pues, quieren calcular el área de una esfera, entonces pues podemos meter el radio al computador y él lo procesa y da un resultado. Bien, entonces fíjense, en el computador tenemos entrada de datos, proceso y salida. Ese es el esquema que lo planteó el señor Hollerith, ¿sí? Entonces, pero si le ponemos una lupa, yo tengo una entrada de datos. Y para poder entrar a la máquina, necesito un grupo de equipos llamados dispositivos de entrada. Un ejemplo de dispositivo de entrada, vamos a ver, es nuestro teclado. Y luego el proceso. En el proceso, digamos, ya sabemos que habría que hacer cálculos. Vamos a tener que los cálculos, los almacenamientos y los programas. Y luego ya una vez calculado, tiene que salir la información, entonces tenemos otro dispositivo de salida y recién la salida. Bien. Entonces fíjense que hay dos partes. Hay una parte, pues, que es electrónica o es mecánica, en su máquina, que lo ven, o en su celular. En su celular tienen ustedes una parte electrónica cuando lo compran, que es electrónica o parte mecánica. Si hay, están todas las teclas y todo eso, que eso es mecánico. Y además está formado por otra parte más, que son los programas. Las dos partes. Entonces, veamos cómo lo llamamos esas dos partes. Hardware. Se conoce como hardware a todos los referentes a circuitos electrónicos y partes mecánicas. Toda la parte de circuitería. Eso es lo que vamos y compramos nosotros al comercio de nuestro celular. Ese es el hardware. ¿Quiénes estudian y trabajan con el hardware? Lo ven los ingenieros eléctricos y los ingenieros electrónicos, y hemos puesto acá el dibujito del ingeniero eléctrico y electrónico. Entonces, el hardware es electrónica. ¿Quién va a estudiar y quién va a hacer el hardware? Los ingenieros eléctricos o los ingenieros electrónicos. ¿Okay? Bien. Pero también necesitamos en la segunda parte algo llamado software. ¿Me están escuchando? Entonces se conoce como software a todas aquellas instrucciones del programa. Y a partir de dichas instrucciones del programa, el hardware procesa la información. Y produce un resultado. Es la parte, pues, técnica, es la parte, pues, suave, o sea, de la máquina, como dice. Ejemplo de hardware, los paquetes, ¿no? ¿Sí? Los paquetes. ¿Qué paquetes tenemos? Word, Excel, Internet, ¿sí? Toda la parte de programas de paquetes, eso es software. ¿Quiénes trabajan con el software? Lo hemos puesto acá. Trabajan los ingenieros informáticos, ¿sí? Y los programadores, ¿sí? ¿Cómo está formado? Por instrucciones de programa. Bien. Entonces ese es un individuo. Además tenemos tres: hardware, software, el usuario. El usuario es aquella persona que usa el computador, lo hemos puesto acá a la abogada, ¿sí?
y que le permite resolver un problema específico. Entonces, como ven, hay tres cosas. Hay el hardware, que es el equipo, hay el software, que son los programas, y hay el usuario, y es el que usa o trabaja con eso. Hasta ahora, ¿qué somos? Compramos nosotros el hardware, compramos el celular, y tenemos el software, buscábamos los programas. Y éramos usuarios solo, no éramos programadores, ¿no? ¿Quién es un programador? Aquella persona que prepara los programas para que la máquina procese información. Bien, entonces tengamos un uso específico. Bien. Entonces ahora vamos a ver, pues, organización del computador. ¿Qué significa organización del computador? Son los órganos de organización, que está formado el computador. Entonces, están formados del computador. Entonces, ¿qué tenemos? Dijimos, entrada de datos, los programas, procesos y programas, y una salida de resultados de información. Ese es el proceso, y en el proceso hay cálculos, almacenamientos y programas. Bien. Entonces, pasemos a la otra hoja. Entonces, acá tenemos, pues, nuestra estructura de nuestro computador. Tenemos una, si lo miramos en lupa, tenemos una entrada de datos, unos equipos, unidad de entrada, una unidad central de proceso que tiene una unidad aritmética lógica, una unidad de control y además una unidad de memoria principal, y tenemos la salida, una unidad de salida y la salida. ¿Dónde está? Si lo vemos en nuestro celular, ¿dónde está la unidad de central de proceso? La tenemos en una tarjeta, es la unidad central de proceso, una tarjeta madre que está dentro de nuestro celular, de nuestro computador. Bien, hasta aquí vamos a llegar, pero no se salgan todavía, que ya vamos a planear cuándo va a ser el parcial. El parcial, si lo miramos, va a ser el jueves 24. ¿Ok? Entonces, anótenlo, el día del parcial, el jueves 24. ¿De qué va a versar? De lo práctico que hemos visto ahora, ¿no? Y un poco de teoría, que vamos a terminar de dar hasta antes del 24. Entonces, pues, vean ustedes conversiones, vean los números enteros, los números reales, el ¿ok? Los caracteres. Entonces, hasta ahí va a ser el primer parcial. Entonces, pónganse con los dos ayudantes que ustedes tienen para poder, pues, poder trabajar y hacer sus prácticos. Entonces, ¿cuándo vamos a entregar todos sus prácticos? No se lo puedo pedir antes. Los van a entregar al día siguiente de dar el parcial, ¿no? ¿Ok? O cuando les diga el ayudante. El ayudante ya se va a poner de acuerdo con ustedes. Entonces, el día 24 vamos a dar un parcialito fácil. El que ha hecho su práctico fácilmente va a poder hacerlo. ¿Hay alguna duda? Nadie dice nada. Sí, porque no hay otra forma, ¿no? Entonces estamos en el pico de la ola 3. Entonces vamos a dar ahí. No se confíen mucho que posiblemente van a tener cada uno preguntas distintas, ¿no? ¿Ok? Entonces,
para el 24 vayan repasando. Ya le va a indicar cómo van a hacer en clase los ayudantes, ¿sí? Los ayudantes, te da tiempo. Tienen además que van a necesitar cámaras, ¿no? ¿Verdad? Para que lo podamos ver en todo momento, lo vamos a estar mirando. ¿Quién está a su lado? ¿Okay? Para que trabajen. Cada uno tiene que, en esta materia, tiene que trabajar por su cuenta, porque esto es muy sencillito. Lo más pesado viene en esta segunda parte del segundo parcial. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Virtual. Ingeniero, disculpe, ¿hasta qué parte dijo que sería el parcial? Hasta cuando avancemos el último día. Que viene solo teoría. Entonces, hoy en cuánto estamos? Hoy estamos en 15. ¿Sí? Nos queda, pues, el 17 y el 22. Nos quedan 2 clases, que es un poquitito de teoría, que es muy simple. Hasta lo que veamos el 22. ¿No? ¿Sí? O si quieren, hasta lo que veamos la próxima clase, no hay ningún problema. Eso lo charlamos. Pero acuérdense que la mayoría de las preguntas va a estar de lo práctico. ¿Okay? Esta parte de teoría no va a haber mucho. Está bien, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra duda? Vean también, fíjense, hay otro detalle más. Vamos a tomar y de un momento a otro empieza, decimos, y vamos a dar pues 45 minutos o 1 hora. Entonces, en esa hora ustedes tienen que resolver y ya le va a avisar al ayudante, pasen al paquete de Classroom sus datos. El que no llega a pasar lo sentimos, ¿ok? Porque saber parte del parcial, que también vale puntos, vamos a los últimos 10 puntos del parcial, tal vez 15, vamos a valorarlos. ¿Con qué orden me están ustedes pues mandando? Si es bonito, si es feo. Tiene que ser ordenadito. La parte de informática busca gente muy ordenadita y el ingeniero también es una persona muy ordenada. Entonces, vamos a tener en cuenta también cómo lo están presentando. ¿Ok? Entonces, los últimos puntos, para que veamos si uno me presenta bien bonito, entonces va a tener, bueno, va a ganar esos puntos. Si otro me presenta cacharro, bueno, algunos puntos menos va a tener, ¿no? ¿Ok? Ya vamos a aprender, pues, presentar ustedes cuando sean profesionales muy prontito. Van a tener que, pues, presentar algún documento bien ordenado para vender su trabajo, ¿no? Porque el ingeniero tiene que vender el trabajo. Ningún ingeniero civil vive en la casa que él mismo construyó, ¿no? Normalmente construye casa para vender, ¿no? No una, sino varias. Y los cálculos que hacen de estructura y todo eso, también, pues, no es para él, es para una empresa. ¿Okay? Vamos a vender nuestro negocio. Bien. ¿Alguna duda más? Nadie dice nada más. Bueno, entonces si no hay nada más, nos despedimos, ¿no? Quedó todo claro, ingeniero. ¿Cómo? Dime. Quedó todo claro, le digo. Quedó todo claro, correcto, bien. Vamos a poner de acuerdo, acá no hay ninguna imposición, vamos a hablar bien clarito. Es el político que oculta algo, ¿no? ¿Estará mal lo que hace el político? No, esa es su profesión, ¿no? Nuestra profesión es distinta de ellos. Los errores de los médicos se esconden bajo tierra, ¿no? Pero si se te cae una estructura, un edificio, te meten preso para el ingeniero, ¿no?
Y el médico dice, se murió nomás, estaba delicado. Y encima te cobra. O el abogado lo mismo, gana el juicio, pierde el juicio, él te cobra igual. El trabajo que hizo, ¿no? Bien. ¿Alguna duda más? Si no hay,